mi testimonio, yo voy a contar mi parte y la pastora va a contar la suya. Si has venido con prisa, lo siento. Vamos a contarlo entero por primera vez, todo. Así que vamos a disfrutar del Señor. ¿Cuántos lo quieren escuchar? Amén. Bueno, antes de yo contar mi testimonio y la pastora, queremos orar para que todo el mundo vea que lo que vamos a contar, todo es de Dios y no queremos tocar ninguna fibra humana, psicológica, ni ningún sentimiento carnal, para que Dios anule todo eso. Así que vamos a orar juntos, ¿vale? Para esto, Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que el poder de tu Espíritu venga sobre este lugar. Hombre fuerte, escucha bien, te atamos de pies y de manos a la iglesia de Cristo. Amén. Porque la iglesia de Cristo está viva. Amén. Y desatamos que ángeles guerreros bajan a este lugar. El poder, la unción, la gloria, Shakaya, Masoa. Espíritu Santo, mientras contemos este testimonio, la gente se libere, se sane, se rompan cadenas, ataduras, ligaduras. Y que ningún sentimiento carnal, igual que aquí en la iglesia, en las redes, llegue a tocar a nadie. Que todo sea tocado por el poder de tu Santo Espíritu. Muévete a misericordia. Gracias por todas las cosas y en tus manos estamos. Iglesia, levanta tu mano y ora por nosotros dos durante un minuto. Toda la iglesia. Quiero un murmullo de adoración como oran por nosotros, por favor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, háblanos de poder y de gloria, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Mientras que estamos contando este testimonio, pediría por favor que los móviles los dejáramos en silencio, que vibre solamente, y que nos conectemos con Dios, como dice ahí, desconecta tu móvil, conecta con Dios. Bueno, para mí, no penséis que esto es fácil contar lo que yo voy a contar hoy, porque en mi vida he hablado así. Mi madre me conoce 35 años, creo que son 35. Y mi mujer me conoce también toda la vida, porque es mi prima. Así que yo nunca hablo de estos temas. Es más, cuando escucho hablar de estos temas yo me voy, porque son cosas que no me gusta hablarlas, pero esto lo hago para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Quiero deciros que si en algún momento nos veis llorar, no lloramos de tristeza. Queremos anular todo sentimiento carnal, sino de alegría, de gozo y de paz. Amén. Si no, no lo contaría. Así que todo esto que va a ser contado es para la gloria de Dios y porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Me encontré con el amado y me enamoré de Él. Amén. Él ha puesto este sentimiento. Ayer contemos parte de nuestro testimonio, pero no entero. Y hoy lo vamos a contar entero. Amén. Solamente un minuto necesito que mi suegro se ponga en pie y que ore por nosotros para que Dios nos tome. Tío, por favor, ore por nosotros. Señor Padre Santo, mi vida está agradecida porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Señor bendito, toda la gloria y toda la honra, tú te la mereces porque es tuya, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, y te pido por mis yernos, por mi hija, siervos tuyos, Señor, juntamente con todos mis hermanos aquí reunidos. Aleluya. Señor, gracias porque tú los tienes guardados en el hueco de tu mano. Amén. Señor, te doy gracias porque tú los tienes bendecidos por tu santa gloria, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú te mereces toda gloria, toda honra, Señor. Gracias, Señor,
por su fruto, por su pequeño, por tu gracia, Amén. bendición de la santa gloria, Señor. Todo presentado en tu divina mano, Señor. Gracias y gracias, Señor, por ello, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso a este líder. Amén. Aleluya. Cristo está vivo. Amén. Dile al que tienes a tu lado, Cristo está vivo, díselo. Bueno, empiezo contando. Voy a leer primero la palabra del Señor, porque miren, lo más importante de todo es la palabra. Así que siempre que hablemos con la palabra. Salmo 138:8. ¿Tienes Biblia? Acompáñame, a mí me gusta que la iglesia sea bíblica. Salmos 138:8. Dice así la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Quiero que profetices conmigo, que cierres tus ojos y levantes tus manos y digas por 3 veces: Jehová cumplirá su propósito en mí. Otra vez más: Jehová cumplirá su propósito en mí. Una vez más: Jehová cumplirá su propósito en mí. Le das un aplauso al Señor. La Biblia dice que Jehová va a cumplir su propósito, no el que yo quiera, sino el que Él quiere. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin de ellos es muerte. O sea, no nuestros caminos, son sus caminos. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Amén. Espera en Él. Amén. Jehová cumplirá su propósito, el que Él quiere. Y hay muchos que detuvieron el propósito de Dios en su vida, pues por situaciones de la vida. Pero hoy el Señor te quiere activar y te está hablándote y te está diciendo: retoma de nuevo las armas que Dios te dio. Amén. Amén. Les quiero hablar primeramente de cuando Dios llamó a Jonás. Dios llamó a Jonás, muy breve, porque es muy largo mi testimonio. Y hasta que Jonás no fue a Nínive a predicar la palabra del Señor, Dios no lo dejó en paz. Se levantó una tormenta, estuvo en el vientre de un pez. O sea, no se calmaba la tormenta. Esta que me pilla sin de paso, la tormenta que se te ha levantado, no pienses que es Satanás. Es Dios. Porque hay un llamado dentro de ti. Y hasta que no vayas a por ese llamado, la tormenta no se va a acabar, no se va a calmar. Porque si Dios te llama, te quieras escapar donde te quieras escapar, te va a sacar del lugar que estés. Hay momentos en la vida que has dicho: ya no voy más al culto, siempre están igual, siempre... Pero a que a luego no has podido estar sin Él, a que has tenido que orar a Dios y le has dicho: perdóname, Señor. Eso porque hay un sello de Dios puesto en cada uno. Así que si eres un Jonás, Dios te va a llamar, Dios te va a sacar aunque digas que no. Y yo siento que aquí hay Jonás, hay muchos, y Dios hoy los va a sacar al flote. Se te acabó tu tiempo de huir de la presencia de Dios. Yo no, si yo amo a Dios, no te estoy hablando de que no lo ames o que lo dejes de amar. Todos amamos a Dios. ¿Quién no ama de aquí a Dios? Lo hemos conocido y estamos enamorados de Él. Pero es diferente amarle a servirle. Y si eres... Todos los que estamos aquí, dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, la Biblia se está refiriendo a que todos somos llamados. O sea, cada uno tenemos un llamado. Y somos la iglesia de Cristo. Y tenemos el don de la reconciliación. Tenemos el derecho de servir a nuestro jefe. Trabajamos en una empresa que se llama Jesucristo. Amén. Y tenemos el derecho a predicar en las calles al vecino, al amigo y traerlo aquí. Amén. ¿Cuántos gritan un amén? Amén. Bueno, les cuento mi vida antes de yo nacer. Mi padre carnal se llamaba Paco, como yo, y como mi hijo.
Él nació, un niño, y creo que tenía meses o 4 o 5 años, tío, cuando él murió. Meses. Entró el evangelio aquí en Alicante por primera vez. Y llamaron a unos siervos del Señor. Y cuando entraron vieron a ángeles como bajaron donde él estaba. Y Dios le devolvió la vida. Él siguió creciendo. Y mi padre carnal aquí en la tierra y mi madre se enamoraron un día. Con la edad de 14 años mi madre se casó, me tuvo con 15 años. Y yo con tan solo un mes, él partió con el Señor. Yo no llegué a conocerlo. Yo era un niño y yo recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá muchísimas veces: mamá, ¿dónde está el Papa? Voy a deciros algo esta que me pilla de paso, que sepáis que los niños son como esponjas, no penséis que aunque sean pequeños, ellos no saben las cosas, sí las saben, Se lo preguntaba de noche y de día. Yo era un niño muy cabezón desde pequeño. Hasta que un día me enseñó a fotos de él. Yo decía que dónde estaba, que qué le había pasado. Seguí creciendo y yo veía cómo los niños tenían padre y yo no tenía. Yo soy hijo único, no tengo hermanos. Soy tío por esa niña que hay ahí. Con tan solo 18 años, mi madre viuda con 15 años. Yo me la recuerdo tener una depresión de caballo. Yo se lo he contado mucho. Esto nunca lo he hablado en mi vida. A la Pili se lo he contado. Esto sí se lo he contado. Ella no salía del cuarto. Yo la recuerdo como si fuera en las casas viejas. Recuerdo como si fuera ahora mismo. Y yo decía: a mi mamá le pasa algo. No lo veía lógico. Era un niño, podría tener 3 o 4 años, no tenía más. Pero seguí creciendo. Cuando seguí creciendo escuchaba a la gente como llamaba Papa y yo no podía decir ese nombre. Me dolió en mi corazón. Y me rebelé en contra de Dios. Le dije: Dios, tú no eres un Dios justo, eres un Dios malo. Porque yo quiero jugar con mi Papa y no puedo porque no lo tengo. Vi a niños como jugaban con sus padres y los defendían. Y yo, por circunstancias de la vida, no podía tenerlo. Seguí creciendo y seguía rebelándome aún más y Satanás me seguía engañando. Recuerdo que a la edad de 7 o 8 años yo me rebelo muy fuerte en contra de Dios. Y cuando me rebelo en contra de Dios le digo: tú no eres un Dios justo. Me has permitido criarme así, sin mi padre. Tendría 7 o 8 años. Y ahora Dios se me mete en un sueño. Porque la manera que Dios tiene de comunicarse con el hombre o la mujer es el sueño. Es la mayor manera que Él tiene, recuérdalo. Y Dios me lleva al cielo en un sueño. Y lo veo. No me se arrimó a mi lado. Solamente lo vi desde lejos. Y me dijo: ¿sabes quién soy? Y le dije: sí. Eres mi Papa. Y dijo el Señor: te da el privilegio que lo veas, para cuando tú vengas con tu madre, vais a estar juntos. Amén. Y me dijo estas palabras el Señor: eres un propósito de Dios en la tierra. Amén. Vuelvo a mi cuerpo de nuevo. Yo no se lo conté a nadie esto, pero yo era feliz. Ahí Dios cambió mi vida.
Pero seguí creciendo y otra vez el diablo me engañó. Me rebelé. Me casé. Quería imitarlo y ser igual a él. Cogía fotos. Recuerdo que mi madre estaba embarazada de mí y yo me hinchaba a llorar de verla. Un día mi suegro se lo enseñé esa foto. Esta que me pilla así. Si tienes a fotos de seres queridos, ten cuidado. Solo digo eso. Mucho cuidado, ¿eh? No todos los días el ser humano se levanta igual, ¿eh? De verdad. Un día lo ves, o sea, ahí lo dejo, ¿vale? A buen entendedor. Y me empecé a llenar la casa de fotos de él. Empecé a pedir todas sus cosas, sus collares, me los ponía. Yo me quería vestir igual que él, echarme una foto con la pastora y estar embarazada. Pero no podía llegar a eso en nuestra vida. Por una causa o por otra, porque Dios nos dijo que no. Y no entendía nada. Satanás me engañó tanto que entré en una depresión muy profunda, que atenté en contra de mi vida. El Pili me vio y me quitó un puñal que yo tenía para atentarme. No es broma lo que estoy diciendo. Es la primera vez de mi vida que lo estoy contando. Recuerdo que llamaron a unos pastores. Aquel día estaba muy mal. Recuerdo que bajé a la calle y me fui con mi suegro antes de que bajara el pastor. Yo por aquel entonces fumaba, hermanos. Me fumé un cigarro, estaba muy nervioso. Pero yo ya no quería vivir porque no le encontraba sentido a la vida. ¿Saben que nadie puede vivir sin Dios? Mira, por más duro que se hagan las personas, por más que quieran hacerse, nadie en la vida, he dicho nadie, puede vivir sin Dios. El dinero no vale, hermano. Los buenos coches se van, las buenas casas también. Pero sin embargo, cuando uno tiene la paz de Dios, Amén. dice Filipenses 4:7 que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios me llamó, muchas profecías le daron a mi madre, después a mi mujer cuando me casé. Ella seguían yendo al culto. Yo le decía, no me hables de cuando te vengan a darte una profecía porque yo no me creo. Dejé de creer en los hombres de Dios porque Satanás me engañó. Pero los hombres de Dios existen. Amén. Dice en el libro de Amos que Dios no hará nada sin que antes se los revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Cómo? Que Dios no va a hacer nada, dice la Biblia. Eso dice mi Biblia. Sin que antes se los revele y se lo cuenta a sus siervos los profetas. Fíjense. Y tan equivocado. A mí no me hace falta ir al culto. Yo en mi casa me pongo la tele, me pongo esto. Mentira de Satanás. Que no te engañe más Satanás. Llegó un extremo que la Pili ya cogió, me vio tan mal y quitó todas las fotos. Me quitó los collares. Y yo sentí liberación. Un día llegué a mi casa, llegué embriagado porque yo por ese tiempo, a mí me gustaba mucho el flamenco. Yo era un flamencólogo, era mi pasión. No sé, era mi refugio, beberme, no hay hábito. Y si alguien me está viendo, perdónenme si alguien tiene hábito. Beberme una botella, nunca he hecho nada malo, gracias al Señor, nunca. Pero si fumaba, me bebía una botella. Y recuerdo que un día a las 7 de la mañana entré a mi casa. Y cuando entré, el comedor de mi casa no era el mismo. Una mujer orando por mí dijo, Satanás, suéltalo, caí al suelo. Yo no creía en nada de caerse ni nada de eso. Y lloré, yo no sé las horas que me pegué llorando allí. Cuando me levanté no estaba embriagado, tampoco tenía tristeza ni el vacío que tenía en mi vida, que por tantos años estaba arrastrando. Me levanté y le dije, Pili, hoy voy contigo al culto. Ella no se lo creía. Porque hermano, yo nunca he ido al culto en mi vida, jamás. Nunca fui. Mis amigos todos iban, me lo echó. Yo no iba al culto. Me rebelé muy fuerte. No es que dejara de creer en Dios, sino es que me rebelé en contra de Dios, que fue más fuerte. Porque aún no crees.
Recuerdo, yo era un niño, escuchen esto, y Dios me hablaba. Miren, recuerdo un día, voy a contar esto que me viene ahora a la mente, que yo estaba en casa, yo no iba al culto ni nada, y me dijo el Señor, ora por tu tía la Rosy y díselo a tu madre, mi mamá estaba en el grupo de intercesión, va a pasar porque ha pasado esto y esto y esto. Era un pensamiento, y yo voy, digo, mamá, ha venido un pensamiento de esto y esto y esto. Ella vivía en Sevilla, mi tía. Le suena el móvil y de repente le cuentan todo el problema que yo le acababa de decir. Pero yo no creía que era Dios. Dios me hablaba en sueños, se lo contaba a la gente, decía, tú sueñas con un difunto por esto, por esto. Pero no se lo contaba como que era una palabra profética, me estoy explicando. Como que era un sueño que yo había tenido. Y caía y lloraba. Irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Amén. ¿Sabes desde cuándo llamó Dios a Jeremías? Desde el vientre de su madre. Amén. Hay un llamado sobre ti. Desde el vientre de tu madre, por eso tuviste problemas en el parto. Esto es para alguien profético. Es porque hay un llamado de Dios en tu vida. Y eres un Jeremías. Y Dios te llamó. Y vas a tener que ir a Nínive, te guste o no te guste. A veces el trato de Dios no lo entendemos, pero yo siempre digo que el trato de Dios es trato, lo entiendas o no lo entiendas. Amén. A veces nos pensamos que somos más que Dios. Pues bueno, Dios me hablaba desde que yo era un niño, pero yo no sabía que era Dios. Por eso hacemos las clases proféticas, para saber y distinguir cuando Dios habla y cuando Dios no habla. No es para que la gente profetice, ni para... No, eso lo enseña el Espíritu Santo. Pero sí darle una luz, de cómo es lo profético y Dios habla. Porque Dios no habla con voz audible, eso es muy difícil, hermano. Si Dios viene aquí hablando, no nos caemos todos al suelo. Dios te habla, digámoslo así, por señas o por parábolas, como lo hacía con los discípulos. ¿Te das cuenta que cuando tienes un sueño, muchas veces no lo entiendes y tienes que ir donde alguien que te lo traduzca? Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Él habla en parábolas. Recuerdo un día que a la médica le profeticé y vi una manzana. Y mira cómo Dios me habló. Porque Dios te habla a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad. Si tenemos al 5, Él no habla al 5. Si yo no entiendo de mecánica, Dios no me va a hablar de mecánica. Porque no lo voy a entender. ¿Me explico o no me explico? Entonces Dios me muestra una manzana con un mordisco. ¿Y qué me estaba diciendo Dios? Dile a su hija que está sana. Porque ¿qué se suele decir en el mundo? Está más sano que una manzana, ¿no? Se suele decir. Pues Dios me mostró eso. Por eso Dios habla por señas. ¿Se dan cuenta? No es que Dios te hable con su voz audible. Imaginaos escuchar la voz de Dios. Si son los serafines que están en el trono de Dios y se tienen que tapar el rostro. Fui creciendo y me rebelé aún más en contra de Dios. No quería saber nada de Dios. Venían pastores donde mí y yo le decían que era mentira, que se inventaban todo. Era de los duros, hermano, pero de los duros, de los duros. Hasta que fui al culto. Cuando yo me entregué al Señor, ni un día me he separado de Dios. Y les voy a decir algo. He tenido caídas, claro, muchas. He tenido fracasos, muchos. Pero la Biblia dice 70 veces cayera al justo, 70 yo le voy a levantar. Miren, un día Dios me regaló esta palabra y me dijo, lo peor no es caer, lo peor es no levantarte de tu caída. Porque hay gente caída y quieren estar caída. Y es tanta la acusación que se dan que ya ni el diablo tiene que ver. Se acusan ellos mismos. Por lo tanto, el Señor te viene hablándote a ti y te dice esta palabra, levántate de nuevo porque yo sigo contando contigo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Bueno, seguí creciendo. Me convertí al Señor, le serví al Señor. Y después nos pasaron cosas muy fuertes. No hemos pasado cosas fáciles. Muy fuerte. Lo voy a hacer corto, ¿verdad? En el tema de economía, en el tema de muchas cosas. Pero Dios siempre nos sacó a flote. Amén. 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 Vamos a dejar a la pastora que ella cuente también algo. Bueno, bendiciones.
como ha dicho el pastor, ¿verdad? El tiempo es de Dios. El Señor tenía marcado este tiempo para que, bueno, que contáramos este testimonio, para darle la gloria al Señor, Amén. porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Amén. Amén. Pues bueno, como ha dicho el pastor, ¿no? Pues nos casemos, estuvimos ahí, el pastor se convirtió cuando él se entregó a Dios, se entregó por completo. Amén. Todo lo duro que era antes y lo difícil que era, que no le entraba en la cabeza de que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. En el momento que él se dejó tocar por Dios, su vida cambió. Y al cambiar su vida cambió todo. Y bueno, recuerdo que nos pusimos a hablar y bueno, lo pusieron de diácono, se bautizó, ya estábamos sirviéndole al Señor y bueno, pues como todo matrimonio, ¿verdad? Como toda mujer, cuando una se casa, pues lo que quiere es tener hijos, ¿no? Quien diga que ninguna mujer cuando se casa no tiene deseo de ser madre, eso es mentira. Porque el Señor nos hizo al hombre y a la mujer, pero la mujer tenemos un sentimiento diferente. Tú observas a una niña desde que son pequeñas, los niños juegan con los coches, con las cosas, pero las niñas juegan con las muñecas, a proteger. Es algo que es algo que va contigo. No sé cómo expresar esto. Es un sentimiento que frota y no sabes cómo parar eso. Recuerdo que yo siempre he sido una niña que bueno, que el juego mío era cuidar de mis hermanas. Mis hermanas han sido un poquito más revoltosas, pero yo siempre he sido muy mía, muy callada. Pasaba algo y era una de las niñas que no floraba lo que yo sentía, ¿no? Era callada, tímida. Si a mí me decían, no sé, la Pili me ha quitado el móvil, yo no hablaba por no quejar. De verdad, era una niña de estas que decía estar ahí y yo estaba quieta. Y desde que era pequeña, ese sentimiento estuvo en mí. Y bueno, cuando nos casemos, pues empezó la vida, la realidad de la vida, porque cuando uno está soltero, está soltera, está en la casa, está el papá, está la mamá, en el tema de la mujer, no te das cuenta lo que es la realidad de la vida. Es algo que en el momento que tú te casas y sales de la casa, maduras y no sabes de dónde viene esa madurez, pero viene. Amén. Amén. Y bueno, y como he dicho, pues ya estaba el pastor convertido, estábamos ahí sirviéndole al Señor. El enemigo se opuso muchísimo en contra del ministerio, de nuestras vidas, pero bueno, nosotros seguíamos. Y cuando llegan las cosas, llegan. Y de verdad que cada vez que el enemigo se levantaba en contra del ministerio y en fin, muchísimas cosas, ¿no? El Señor siempre nos ha dado esa luz, amén, ese respaldo de que Dios estaba con nosotros y que éramos llamados por Él. Pero el Señor siempre tocaba a gente y se ponía y nos ayudaba. Y en este caso lo tengo que decir, se usó muchísimo en aquel tiempo de mi padre, porque estuvo detrás de nosotros, detrás de nuestro ministerio, apoyándonos, y todo el mundo quien lo conoce sabe que es una persona dura, que no viene apenas bien a los cultos, porque es así, pero él tiene a Dios en su corazón. Y yo sé que el tiempo de ellos llegó. Amén. Y bueno, pues como todas, ¿no? Y nos ponemos a hablar y yo le digo a él,
Paco, vamos a esperar que obre Dios conforme a su voluntad. Nos pusimos a orar y nos dice el Señor lo mismo a él que a mí. Yo me pongo en una habitación, en el comedor, nos ponemos a orar cada uno en un lado y nos dice el Señor, no es el tiempo de hacer tu casa, es el tiempo de que trabajéis para la mía. Parece fácil, ¿verdad? Pero eso me dolió en mi corazón. Porque yo dije, Señor, me daría igual que los médicos me dijeran que yo no podía tener hijos. Pero que tú me digas que no es el tiempo. Haga lo que haga, no va a llegar eso. Porque yo entendí que la vida la da Dios. Y cuando nosotros decidimos entregarnos a Él, todo lo que acontece en nuestras vidas es dirigido por Él. Y bueno, el Señor nos dijo que no era el tiempo. Y me dijo con estas palabras, porque en ese tiempo hasta que llegó, pues lloré mucho. Gloria a Dios. Porque cuando una desea algo y tiene esa necesidad, era lo que yo le decía al Señor y decía, Señor, yo no te estoy pidiendo tener una casa más bonita, estoy contenta con la que me has dado. No te estoy pidiendo, Señor, un coche, no te estoy pidiendo cosas que nos van a separar de ti. Te estoy pidiendo cosas que están acordes a tu voluntad, porque tú nos creaste para esto. Y cuando yo me ponía delante de la presencia del Señor, yo le decía, ¿cuándo llegará el día? Pues un día llegó cuando no me lo esperaba. Y bueno, yo estaba tomando un tratamiento, las hermanas saben de lo que hablo. Y bueno, y el tomar el anticonceptivo, para que la gente no divague, pues eso está impidiendo que llegue algo que yo quería. Y bueno, a los 8 años de estar casado, empiezan a profetizarnos pastores de fuera, siervos de Dios, y me dicen, he recibido a tu compañera, yo no estaba, ese día me fui con mis hermanas, porque tenía un día de esos un poquito chungos para mí. Y cuando yo tenía un día así, yo no soy una persona de que desde pequeña soy así, no expreso lo que yo siento, cómo me siento, qué me pasa. Me metí en la habitación, me puse a orar y hablé con el Señor y le dije, Señor, hasta aquí. Si tú no obras, arranca de mí este sentimiento. Porque este sentimiento para mí es una tortura. Y cogí y me fui. Y cuando venga, me dice el pastor, Billy, he hablado con un amigo mío, un siervo de Dios, y ya tiene un sueño contigo. Y dice que tiene que contarte el sueño. Le llamamos y me dice, he visto un árbol de almendro lleno de flores. Y dice el Señor que ya ha llegado el tiempo donde está floreciendo algo que Dios ha depositado en ti. Yo me tiré unos días que me sentía rara, pero bueno, sin más, pues a los días, a la semana o cosas así, empecé a sentirme mal. Voy al médico, ¿qué te pasa? No lo sé, me siento muy rara, me siento así, me siento así. Y bueno, yo empecé con que tenía piedras al riñón y empezó a dolerme, iba a los médicos, me mandaron al especialista, en fin. Pero yo decía, no es el dolor de las piedras al riñón, es algo diferente. Pues bueno, voy
para nuestra sorpresa, me dicen que estaba embarazada. Cuando me dicen eso, no me lo podía creer. Y le digo, pero ¿cómo va a ser si yo he estado bajando a urgencias? Me han puesto morfina, me han puesto de todo. Porque cuando me daba eso al riñón me ponían morfina y moscapina y un montón de cosas. Y me dijo, bueno, pues es lo que hay. Y si está ahí, después de haberte puesto todo esto, es porque la cosa va bien. Pues a los días empieza lo del COVID. Nos encerraron, lo pasé fatal, empecé a tener una hemorragia muy fuerte, bajé a urgencias y cuando me ven, me decían los señores que no pasaba nada, que el bebé estaba creciendo, me ponían que lo viera para que yo me quedara tranquila, le escuchaba el corazón y me dicen, no sabemos de dónde es, pero bueno, tú tranquila, que el bebé está creciendo y está fuerte. Bueno, pues me iba para casa. Así pues durante todos los días hasta 3 meses y medio. Incluso los familiares ya me decían, esto no es normal, es porque es de su cabeza, que ella está muy ilusionada, está esperándolo mucho, pero eso no es nada. Y yo entre mí y Dios, yo hablaba y yo le decía, Señor, no se dan cuenta que me estoy apagando como una vela aquí en medio de ellos y no se dan cuenta. En una de esas fuimos, me buscan a un médico, un ginecólogo de pago, porque era muy difícil que te atendieran. Y cuando entramos, empiezan a mirarme y para mi sorpresa, pues claro, esa clínica era diferente y había arriba una pantalla grande. Y yo vi a un bebé que se movía mucho, pero era un bebé muy grande. Estaba completamente hecho, estaba muy diferente a como había visto yo hacía 4 días o una semana como mucho. Y me dice, ¿lo ves cómo se mueve? Y le digo, no, pero ¿dónde está? Dice, ese. Digo, pero ese es mío. Si es un bebé hecho. Y bueno, de pasar a que me estaba hablando bien el médico, de repente siento como un nerviosismo aquí en el estómago. Y viene la voz del Espíritu Santo y me dice, voy a tapar tus oídos para que la voz del enemigo no entre en ti. Y dije, ¿cómo? Digo, dile que entre en paz. Entraron, empieza el médico a hablarme y lo único que el médico me decía, nadie te entiende, nadie sabe lo que estás pasando, tú de esto no vas a salir. Cuando empieza a hablarme así, empieza a temblarle las manos y me dice, ¿sabes lo que hay preparado para ti, no? Sabes que de esta no vas a salir. Y me dice, lo único bueno que te puede pasar en esto es que cojas una depresión profunda y que te lleven al manicomio. Está el pastor delante. Y coge y dice, y me dice, ¿sabes lo que hay, no? Y le digo, ya. Y le dice, mira, todo lo que tú estás diciendo, esas palabras caen en el suelo en el nombre de Jesús, porque nosotros somos siervos de Dios. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Empezó a ponerse muy nervioso y dijo, me voy de aquí. El pastor le dijo, me voy de aquí y el día que vuelva aquí volveré con mi hijo en los brazos. Amén. Porque será la voluntad de Dios, no la voluntad que tú estás diciendo. Amén. Y mi Dios es más poderoso que tú, le dijo. Salimos y a los pocos días, ¿verdad de eso? Estaba en la casa, estaba mi suegra haciendo de comer
claro, y ellos decían, come, porque yo estaba ahí en el sillón, y decía, no puedo, pero no me salía la voz. Yo tengo la voz fina, pero no me salía ni siquiera la voz. De última, pues me quedé tan débil que mis piernas no me funcionaban, y no era de mi cabeza, era verdad. Era tanto la debilidad que si yo me tenía que levantar, me tenían que coger en brazos así y moverme. Me quedé en los huesos. Solamente tenía barriga. Y ese día el pastor llama y le dice, tío, véngase, porque la Pili no come. La Pili está muy mal y vamos a ver qué hacemos con ella. Vienen para la casa y lo que pasa, tú tienes que levantarte, tienes que comer, tienes que ponerte. Y me quedé mirando así y yo entre mí dije, si supieran lo que me está pasando. En ese tiempo, y Dios sabe, y digo verdad, jamás le dije al Señor, sáname, Señor, para esto. Solamente le dije al Señor, Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Déjame y aguántame que llegue a los 7 meses. Que el niño salga hacia adelante y yo me voy contigo, si yo sé que yo no puedo. Y bueno, ese día llego, me llevan a la casa, el pastor se queda cogiendo las medicaciones, los papeles. Y cuando estoy en la casa, yo empecé a sentirme muy mal y yo sabía que algo me iba a pasar. Y me dicen, es que no tienes tu mirada, ¿qué te pasa que no puedes ni mirar? Yo estaba así y de repente me quedaba dormida. Pero no era un sueño normal, era un sueño muy profundo. Y yo tenía miedo a eso porque yo sabía que en uno de esos sueños yo ya no me iba a despertar. ¿Verdad? Y con todo eso me cogen mis hermanos, mi madre. Y bueno, vamos al cuarto baño. Y cuando estoy así, yo le quería decir, mamá, me voy. Pero yo dije, yo no puedo decirle a mi mamá, me voy. ¿Cómo le voy a decir que me estoy muriendo? Porque eso era algo impresionante. Impresionante. Mi madre me decía, es que esto no es que lo estés perdiendo la mamá. Porque yo sé lo que es eso. Y esto no es, ¿qué te pasa? Eran cosas que bueno, para verlo, de verdad. Pero bueno, y se pone mi hermana y me se queda mirando y me dice, dímelo a mí. Y la miré, yo entre mí dije, ¿cómo te voy a decir a ti esto? Y me dijo, ¿qué te pasa? Y me dijo así, y cuando la miré, dije, nada, que estoy mareada. Dije, ¿qué? Y pegué un suspiro, y el suspiro que yo pegué, algo se fue del cuerpo. De repente, en ese suspiro, yo siento como estoy elevándome, pero literalmente me miro, yo tenía mi barriga, conforme estaba, iba con un vestido blanco y había alguien vestido de blanco conmigo que me tenía la mano así por el hombro y otra mano en el pecho, me tenía así. Cuando yo de repente dejo de sentir dolor, tenía paz y tenía calma, yo ya no quería dejar de sentir eso. Y dije, ay, Señor, ¿qué ha pasado? Y cuando lo miré, le dije, ¿quién eres? Porque yo sabía que no era un ángel. Y me dijo, soy Jesús, a quien tú sirves. Y he venido por ti. Cuando yo lo veo, le digo, me voy contigo ya. Le dije, ya he partido de esa tierra. Y cuando yo estoy subiendo, de repente escucho mucho jaleo, miro hacia atrás y cuando yo miro así para abajo, veo en el baño lo que se había liado, veo cómo entra mi padre, cómo entra mi negro, entra mi Juan. Y mi negro y mi padre se chocaron para entrar. No
sabía qué hacer, cómo cogerme. Y en medio de eso dice, tened cuidado con la barriga para poder cogerme. Y le digo yo al Señor, Señor, yo sé que yo no puedo estar más en la tierra, porque no puedo, no tengo fuerza para luchar. Le dije, Señor, pero no de esta manera. Mira cómo están. Soy tu sierva. No quiero irme de esta tierra haciendo sufrir a los demás. Era consciente de que el pastor estaba en mi casa cogiendo las cosas y le dije, Señor, como él venga y vea esto, no lo va a aguantar. Por favor, déjame que todo esté calmado y yo me voy contigo. Y me dice, no te preocupes, porque es necesario que te muestre algo. ¿Sabes por qué he venido a por ti? Le dije, ¿por qué? Porque cuando eso tú mandas a tus ángeles, ¿por qué has venido tú? Y me dijo, porque no te cojo para quedarte conmigo en el cielo. Es un trato de tú a tú. Y es necesario que yo te muestre cosas para tú decirlo en la tierra. Me dijo, ¿vas a volver? Me agarré y le dije, mi bebé, Señor. Y me dijo, a él lo tengo en mis manos. Me desperté, estaba en el sillón de la casa. Cuando me despierto, yo me desperté con una sonrisa. Y me quedo mirándolo a todos y les digo, ¿qué eso os pasa? Hay que tener paz. He estado con Jesús. A mí no me va a pasar nada. Y literalmente es que fueron las cosas así, ¿no? Vi a mi hermano como se le iba la cabeza. Y dije, negro, ven aquí. Y él me ponía buena cara, pero estaba imaginado. Y le digo, ¿sabes que eso Dios no lo quiere? Nadie puede atentar en contra de él por ver que una persona parte con Dios. Además, he estado con Jesús y no me va a pasar nada. A eso entra el pastor y le dice mi padre, es que vamos a decir que se ha desmayado. Y dice el pastor, sí, tío, si eso le pasa. Ella está mareada, se queda dormida y dice, no. Y ella le dice, no tenía pulso, estaba morada, no respiraba, no estaba. A eso cojo y le digo, Pago, pero no pasa nada. He estado con Jesús. Me coge, me tuvieron que llevar para adentro otra vez. Cuando salgo le digo, me ha dicho que me va a volver a tomar otra vez. Cogí a mi padre, cogí al pastor y les dije, digo, mira, Paco, digo, tú eres mi marido y si tú no quieres no me llevan al médico. Le dije, papá, tú eres mi padre, si dices que no, nadie me va a tocar. Los cogí y les dije, por favor, pido, no me llevéis al médico, porque esto me va a volver a pasar. Y si me pasa, me van a ver los médicos y van a decir que yo no estoy y yo voy a volver, porque Jesús me lo ha dicho. Amén. Amén. Bueno, pues tuvimos una lucha ahí, me puse mala, bajó mi suegra y decía, hay que bajarla. En fin, total que llegó la hora, llegó el momento de lo que Dios depositó en mí. Llegó el momento de Dios recogerlo. Y después de esos 3 meses y medio, pues pasó lo que el Señor tenía, ¿no?, preparado. Y bueno, me bajaron al hospital y cuando empiezan a mirarme los médicos, me mira una médica y empieza a llorar. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo está el bebé? Pero eso era entre que me quedaba inconsciente y me despertaba.
Y las décimas que yo estaba despierta solamente era cómo está el bebé. Nunca pregunté qué me va a pasar, o ay, qué miedo, o ay, jamás. Siempre preguntaba cómo está el bebé. Y coge la médica y me dice, nada, nada, cariño, que no va. Esto, la máquina no va. Se fue, me metieron en una habitación. Y ahí yo ya me di cuenta, ¿no? Yo dije, ya está. Porque yo he sentido ese desgarre en mí y yo no siento que se mueve. Algo está pasando. Y cuando uno ama sin condiciones. Amén. Cuando pasó lo que pasó, vino el médico, me mira, sale para afuera con mi madre. Y entre medio de eso yo le digo al Señor, Señor, dime qué pasa. Si tú me has dicho que lo tienes en tus manos. Pero yo me pensaba que tenerlo en sus manos era de que Él lo protegía. Pero Él no me estaba diciendo que era por protegerlo, sino que era de Él y ya lo tenía en sus manos. Y bueno, cuando yo escucho al doctor que le dice, es que el bebé lo hemos perdido, pero a ella la estamos perdiendo. Le dice a mi madre, con lo que yo he visto que ha tirado aquí, ha tirado el doble de lo que una persona en un cuerpo de sangre puede tener. Lo que no me entra en la cabeza, ¿de dónde salía esa sangre? Porque esta mujer no tiene sangre en el cuerpo. Me habéis traído una persona que no tiene vida, no tiene nada. Estamos esperando que ella se vaya. Ya no sabían si limpiarme o no limpiarme. Y bueno, dice mi madre, no se te ocurra decirle eso, porque como ella escuche eso es lo que la va a terminar de matar. Déjala a ella como que aún está el bebé y dejárselo todo el tiempo que se pueda. Toca que entro al quirófano y cuando yo entro, yo al escuchar eso empecé a gritar, a llorar, y los que estaban en la calle me escucharon. Y todas saben dónde nos ponen, ¿no? Es difícil que los que estén en la calle escuchen gritos, ¿no? Y bueno, cuando entro al quirófano, entrando, los médicos me despertaban así, dándome tortazos. Y había un médico mayor, estaban todos con mascarilla, a mí me ponían mascarilla. Y cogió ese médico, me quitó la mascarilla y se me puso aquí. Y me dijo, escúchame. Porque todos decían, si no merece la pena, estamos tirando sangre, no le pongáis sangre ni le pongáis nada. Es que no veis que se está yendo, se está apagando. Dejadla, no la toquéis más. Y ese médico se me acerca y me dice, escúchame, aún te quedan muchísimos años en esta tierra, tú no vas a morir. Amén. Y me dijo, y me quedo mirándolo y me dijo, porque tú eres una leona del reino y tienes que seguir luchando. Y me quedé mirándolo y en medio de eso, de que yo me iba, venía, le dije, pero ¿quién eres? ¿Por qué hablas en mi idioma? Porque él me hablaba de Dios, del reino. Y me dijo, yo sé quién tú eres. Y lo que Dios ha depositado en ti, aún la gente, la tierra no lo ha visto. El propósito de Dios no se ha cumplido en tu vida. Y cuando yo estoy ahí en el quirófano, de repente, en todo momento yo sentía como me tenía abrazada y la mano aquí, esa persona no se iba. Yo decía, no entiendo por qué no dejo de sentirte, pero no me respondes el por qué ha pasado esto. Cuando yo le decía el por qué, no me respondía. En ningún momento me dijo, lo he hecho por esto o lo he hecho por lo otro. Yo lloraba y él lloraba, pero estaba conmigo. Y cuando yo hago así, de repente veo la camilla donde yo estaba rodeada de ángeles, pero esos ángeles no son los ángeles que bajan aquí a la iglesia a ministrar. Eran muy grandes, con vestiduras de oro, con
armadura, con unas espadas grandes encendidas de fuego, y estaba rodeada la cama, y yo decía, pero ¿por qué me están guardando tanto? ¿Quién soy yo para que hagáis esto? Porque yo lo que quería era irme con Dios. Yo no quería quedarme aquí. Y de repente escucho un estruendo, pero como jamás en mi vida he escuchado ese estruendo. Y de repente estoy mirando al techo y empieza el hospital a abrirse, se abre el techo y empieza a abrirse capas de cielo. Y yo todo eso lo estaba viendo y yo decía, ¿pero qué es esto? Ya está, ya me voy. Y de repente yo estaba así y cae como, es que tengo que expresarlo así, como un tubo de luz, así, y en medio de ese tubo de luz, de una luz impresionante, mira que todo era luz, que todo resplandecía, pero era una luz diferente. Baja, se me pone aquí, y en medio de eso baja un ángel con las alas abiertas. Y me quedo mirándolo y le digo, no se te ocurra tocarlo, porque yo sabía lo que venía. Y sin hablarle, solamente miraba a Jesús, y tan solamente con mirarlo sabía lo que tenía que hacer. No hacía falta decirle haz esto o haz lo otro. No les daba órdenes, solamente los miraba. Y cuando le miró, agachó la cabeza así, extendió las manos sobre mí y sonrió. Y cuando cogió, el Señor me dio ese privilegio de que el Señor me mostró aquel bebé, pero no era un bebé recién nacido, era un bebé de meses. Era la cosa más bonita que mis ojos han visto. De verdad. Tenía los ojos azules, pero un azul con luz. Y yo decía, es que no eres para esta tierra la mamá. Es que esta perfección que es. Y tenía así de meses, tenía su pelito así largo, rizado, unas pestañas, unos morros así. Y ahora lo tenía el ángel, cogió así y tenía como un trozo de tela blanca, así puesto aquí, como si fuera un pañal. Y tenía la tela así puesta con hilos bordados de oro. Y yo lo miraba y le dije, Señor, pero dime qué es. Y cogió el ángel, lo destapó y lo vi, y era un varón, así gordito, como color así moreno, pero no era moreno, ¿me entendéis? Y le digo, Señor, digo, yo también me voy. Y a eso escucho la máquina como pita y los médicos decir, ya está, ya se ha ido. Se ha ido. Y entre ellos decían, ¿quién se atreve a bajar y decirle a esos gitanos que están ahí en la calle que hemos perdido al bebé y a ella también? ¿Quién les dice que la hemos perdido a ella? De repente empecé a subir, pero esa vez fue diferente. Subí más ligera aún. Y de repente sentí como me despegué del cuerpo y me llevó a un sitio donde era un prado verde que no tenía principio ni fin. Habían flores, pero no eran las flores de que estamos acostumbrados a ver. Los colores. Había muchísima gente vestida de blanco, jugando, riendo. Así más para allá había como un río y estaban en el agua jugando. Era todo muy natural, no sé, como que era una vida de un día a día, como cuando nosotros hacemos vida aquí, ellos hacían vida allí. Y yo le dije, digo, Señor, digo, mi bebé me necesita a mí. Un bebé necesita a su madre. Déjame que me quede aquí, porque me dijo, te voy a mostrar esto, pero tú tienes que volver. Y cuando yo veo niños que estaban jugando por allí, digo, ¿y estos niños no echan de menos a sus padres? Y me dice, tú los ves a ellos
que tengan tristeza? ¿Tú ves a alguien aquí que tenga tristeza, dolor, que tengan preguntas? Le dije, no. Pues claro, dice, mira, lo que tienes al lado. Y cuando miré, estaba ese ángel ahí con el bebé, estuvo a mi lado. Y cuando yo estuve allí no tuve ni la iniciativa, ni el deseo de tocarlo. Solamente era quedarme ahí. Y empecé a pasear por allí. Y empecé a tener una conversación con él. Y me dijo, ¿sabes por qué hijos míos que están en la tierra sufren? Se apartan de mí. Tienen tantos porqués. Incluso no quieren saber nada de mí cuando un ser querido parte. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ellos no saben que vienen a este lugar. Si ellos supieran que vienen a este lugar, cuando eso pasara, darían gracias por lo que yo he hecho en sus vidas. Porque ahí en la tierra sí que se sufre, aquí no. Y cuando me dice que tengo que volver, le dije, Señor, yo no vuelvo. Soy tu hija, soy tu sierva. Y yo te imploro y te suplico que me dejes en este lugar. No me hagas esto. Empecé y me agarré a él. Y me dice, mira, tienes que volver. Porque aún no es tu hora, no ha llegado tu momento. Y el propósito que yo tengo contigo aún no se ha cumplido en la tierra. Me dijo, si tú supieras lo que tengo preparado para ti. Total que yo empecé a llorar allí, a decirle que yo no me quería ir. Y me dice, vale, ¿te quieres quedar? Que pero antes te voy a mostrar algo. Y fue como cuando haces así con la cortina, igual. Y de repente veo lo que es la puerta del hospital. Mi familia, todo allí. Y me dice el Señor, mira. Y le dije al Señor, Señor, mis padres tienen más hijos. Ellos lo pasarán mal, lo primero. Pero los hijos y las hijas le darán nietos, tendrán su casa y tienen que seguir. Y me dijo, sí, eso es lo que tú me estás diciendo. Pero yo te he traído a mostrarte el por qué todavía tú no tienes que estar aquí conmigo. Tú tienes que volver. Cuando yo veo, le dije, pero a él no quiero verlo, yo no quería ver al pastor. Y fue donde me llevó. Y cuando yo lo veo a él, diciéndole al Señor, Señor, el bebé es tuyo, tú te lo has llevado, vale, pero devuélveme a ella. Devuélvemela. Me dice el Señor, le digo, Señor, quítale ese dolor. Es joven. Él puede vivir la vida trabajando para ti, pero déjalo, quítale el dolor. Y me dijo, mira, yo no le puedo quitar ese dolor porque estaría echando atrás el propósito que yo tengo con él y contigo. Y yo no soy un Dios de los que yo digo de hacer una cosa y luego me arrepiento. Si yo digo de hacer algo, lo hago y me debo a mi palabra. Me dijo, por lo tanto tienes que volver. Y tienes que cumplir el propósito que yo tengo con vosotros en la tierra. Y me dijo, porque hay muchos enfermos que se os están esperando. Hay muchos matrimonios que no pueden tener hijos y se os están esperando. Gloria a Dios. Hay muchas señales que yo tengo que hacer en la tierra y las quiero hacer a través de vosotros. Me dijo. Me coge, me da aquí y me dice, despierta. Cuando despierto, lo primero que hago, me veo las planchas y aquí le digo, para, que estoy bien. Traerme mi móvil, que tiene que estar por ahí. Cojo el teléfono y le llamo por teléfono. El pastor me decía, pero eres tú de verdad, me estás llamando de verdad. Yo me pensaba que en esos momentos yo me retiré en una escalera que hay, ¿cómo se llama? En consulta externa no hay una escalera roja, yo me aparté ahí, yo me puse ahí de rodillas. Y fue tanto el shock que yo tenía que en mi mente
claro, que yo me pensaba que era una broma o que era algo que me estaba pasando en mi mente, pero que era mentira, que no me estaba llamando. Yo dije, me he vuelto loco de verdad, pero no fue loco, fue Dios. Amén. Y le dije, Paco, he estado en el cielo y el Señor me ha hablado y me ha mostrado cosas, pero hay mucho que tenemos que hacer aquí en la tierra para trabajar por Él. Te digo algo, si Dios no lo ha dado, Dios se lo ha llevado, señal de que estaría mejor con Él. Es de Él, Paco. ¿Nosotros qué dijimos? Que se lo entregábamos, ¿verdad? Pues ya está. Bueno, pues sin más, pasemos ese trato, salimos, nos pusimos y a los 2 años, así no, al año, nosotros viajando, orando por personas que no podían tener familia con papeles, orábamos por ellos y Dios les daba hijos. El pastor oraba y el Señor me decía, ves y pone la mano en el vientre a aquella mujer y declara la palabra. Y yo decía, Señor, a ver, ¿cómo hago esto si está tu siervo ministrando? Cogía y me llamaba, Pili, ven aquí. Y efectivamente era esa mujer la que se levantaba y era conforme Dios me decía, ponía la mano, declarábamos y a la semana, 2 semanas, al mes como mucho, salía que estaba embarazada. Hemos visto muchos hijos profetizados, muchos matrimonios restaurados, pero hasta ese momento a mí nadie me dijo el por qué me había pasado eso. En ningún momento neguemos al Señor, en ningún momento dijimos necesitamos nuestro apartado, necesitamos estar en la casa, necesitamos estar solos, al revés, con más ganas que nunca, con más fuerzas que nunca. Bueno, pues al año o así, estamos por ahí viajando, tal, y empiezo a sentirme rara otra vez. Y digo, esto es lo de las piedras al riñón. Pues no. De nuevo, estaba embarazada. Por segunda vez. Venimos aquí, voy al médico, me hacen una analítica. Pues mira, está, y nada más que me llaman por teléfono me dicen, mira, estás embarazada, pero agárrate a las consecuencias. Digo, ¿cómo? Dice, sí, tú tenías que haber estado mínimo 2 años sin tener familia. En fin, bajo, me mandan a alto riesgo y mi madre viene conmigo. No, que no te van a mirar, que yo sé, que no sé qué. Y le digo, mamá, si ni me van a mirar, ya verás. Bajé, se lían con la cartilla 3 horas y sin mirar ni sin nada me dicen el ingreso. Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué ha pasado? Nada, que tienes aquí la orden dada y tienes que estar ingresado. Porque el bebé no está en su sitio. Está en una trompa o no sé qué. Digo, ¿cómo? Digo, ¿pero cómo va a ser esto? En la trompa derecha. En la trompa derecha. Tuvieron una reunión de los médicos y pasemos, ¿no? Estaba el COVID por aquel entonces aún, otra vez vino otro brote, ¿os acordáis, verdad? Se paró y vino otro brote y hicieron una reunión de los médicos y una doctora mayor dijo, yo tengo muchos años con esto y lo tiene en la trompa derecha y el peligro es que si eso se rompe y crece el bebé, el peligro es que tu mujer la puedes perder. Entonces, ella no quería firmar, porque teníamos que firmar un consentimiento, yo la obligué a que firmara. Dije, firma ya ahora mismo, Billy, y no había que firmar, que firme y hasta que terminó firmando. Porque cuando a mí me hacían la ecografía, me salía que estaba de 1 a 2 semanas en el TS digital. Y claro, se veía un puntito de luz. Y yo le decía, pero si está ahí, ¿es que no lo veis? Pues ellos hacían como que no veían nada. Yo ya ahí me quedé un poco así, porque me ingresaron unos días, enganchaba la ecografía, la arrancaba, me la llevaba, se la enseñaba a la gente, a las enfermeras que venían, a otros médicos de allí, y los demás sí que lo veían, pero ella no lo veía, la jefa no lo veía, que era la que me llevaba, y que no hay nada, y que no hay nada, y que no hay nada. Bueno, pues al final firmé, me pusieron la inyección
y normalmente ponen una y a las 48 horas creo o algo, o 72 horas, si no ha hecho efecto ponen otra. Pues a mí me pusieron las dos sin una. Iban a por todas. Cuando me ponen aquello, pues bueno, a la hora, a las 2 horas, ¿no? Así, vienen y me dicen, Pilar, tienes que venirte, que vamos a hacerte una ecografía urgente. Digo, ¿qué ha pasado? Sí, hay que hacerte una ecografía. Me llevan y cuando me hacen la ecografía, efectivamente se vio más claro, porque nos tenemos ahí un tiempo ingresados y el bebé estaba en su sitio. Pero ya me habían puesto 2 inyecciones de esas. Otro proceso, otra vez más. Y escucho como hablaban en valenciano los médicos, para que yo no me enterara. Y yo no sé hablar valenciano, pero yo lo escuchaba y en mi mente se traducía. Y me quedo mirando y digo, me ha dicho que está el bebé ahí. Digo, ¿cómo va a ser? Si estabais diciendo que no y que no y que no. Bueno, pues imaginaros la que lié. Bajaron todos para abajo, allí puestos, pero nada. Un médico que nos llevaba y nos traía me dijo, dice, mira, a la médica esta ya no la vais a ver, porque entre ellos se tapan y efectivamente no la volvimos a ver. No, la médica no está. No está. Nunca estaba. Recuerdo que íbamos a coger un abogado que en estos casos, mi madre, donde ella trabajaba antes, lleva todos estos casos de casa y dijo, mira, si queréis luchamos, pero contra ellos no podemos luchar, vamos a perder. Sí. Y bueno, pues nada, salimos de ahí y desde ahí le dije a mi madre, digo, mamá, desde que me han puesto esto, yo no me siento bien. Hay algo en el cuerpo que se ha cambiado, no soy yo. No sabía expresar cómo me sentía. Salgo y le digo, Paco, habíamos aplazado las campañas por Granada y por ahí. Digo, mañana mismo nos vamos. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Digo, que sí, que nos vamos. Que si Dios ha permitido esto otra vez, porque tenemos que seguir trabajando. Dios ya nos dará lo que nos tenga que dar. Pues nos fuimos, estuvimos allí en las campañas, pues bueno, orando por gente recibiendo sanidad, milagros, a gente que le habíamos profetizado venían, mira, estoy embarazada, y yo, qué bien, qué bien. Como yo decía, ¿no? Le dice al Señor, me haces sanar rasguños a una que están por ahí, que saben que existes de lejos, porque la mayoría eran inconversas y venían a lo que venían. Y yo tengo una herida, me está sangrando y no para de sangrar. Pero bueno, si tú quieres que siga así, sigo. Lo único te digo que me des fuerza. Y las fuerzas me las dio, Gloria a Dios. ¿verdad? Y bueno, y ya era algo que era de decir, íbamos a las campañas y el Señor me hablaba y me mostraba a las mujeres esta, y a gente que yo no había visto en mi vida. Me mostraba cómo se llamaban, cómo iban a ir vestidas. Le decía, Paco, hoy en la campaña van a venir un grupo de mujeres que se van a poner en este lado. Yo de izquierda y derecha no sé, pero yo siempre decía, en este lado o en este lado. Digo, iban a venir así vestidas. Digo, entre medio de ellas, digo, hay una, digo, que ella no puede tener hijos y ya es mayor. Pero Dios me ha dicho, Señor, oremos por ella, que Dios se lo va a dar. Y he visto mujeres mayores y Dios lo ha hecho. Y bueno, y pasando el proceso. No termino de eso, que estando por allí en las campañas, pues yo iba malísima. Y yo decía, bueno, esto será normal, no será normal. En medio de las campañas, unos mareos, yo decía, me voy a caer aquí. Una anemia, un desastre que tenía en el cuerpo que no era normal. Pero bueno, el Señor me daba la fuerza. Me acuerdo que lleguemos aquí, nos fuimos con un matrimonio y ellos eran de Valencia. Y me dice el Paco, tenemos que ir al médico. Le digo, no, digo, espérate, les damos de cenar, que se vayan y después nos vamos los dos. Bueno, en medio de la cena, pues yo no podía comer. Y cuando voy a levantarme, me caí. Ellos se fueron a coger coche y yo me fui a levantar y me caí. Me sientan en la silla así y
como puedo, no puedo, me levanto, lo agarro así y digo, Paco, digo, llévame al médico que tengo que ir ya. Fui, me querían dejar ingresar, me pusieron unos goteros, pide el alta voluntaria. Y bueno, a raíz de eso, pues era, todos los meses tenía que bajar. Las hermanas me entienden, tenía que bajar porque, no sé, 28 días, pero literal, no sé, 20 días, 15 días, cuando yo quería, ¿sabes? Bajaba, me daban las pastillas, me ponían los goteros y las cosas. Y en una de esas que bajé, me ven y me dicen, uy, ¿pero qué es esto? Y yo, venga, que hay sorpresa, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Que aquí hay algo que no me gusta. Que te voy a mandar a los especialistas. Te van a hacer una biopsia y bueno, y tienen que mirarte porque esto tiene muy mala pinta. Y le digo, ¿tiene mala pinta de verdad? Digo, venga ya señora, ¿cómo va a ser? Y yo empecé a reírme. Digo, no, si yo entre mí decía, si era lo que me hacía falta. Digo, si ya todos los procesos nada más de esto, digo, algo tenía que haber. Bueno, pues no le digo nada a nadie. Le doy mi número de teléfono y le digo, llamarme a este, que me llamen al mío. Voy y para mi sorpresa le llaman a él. Y cuando le llaman por teléfono, claro, yo salgo y me dice, ¿qué? Digo, nada, como siempre. Ah, vale, vale. Le llaman, le dicen los especialistas de lo que era. Todos sabemos, ¿no? Y dice, ¿qué dices? ¿Os vais equivocados? A mi mujer no le tienen que hacer nada. Y digo yo, ¿qué pasa? Dice, un especialista, yo qué sé, los médicos esto. Digo, trae, que sí. Bueno, pues bajo. Cuando llego, yo sabía lo que iba. Nunca la había visto, pero como más o menos me dijeron, pues yo empecé a arreglarme. Yo como que me iba, no sé, a un punto por la tarde. Y todos mirándome como diciendo, ¿qué le pasa? Cuando entro, me mira la doctora. Y cuando me está mirando me dice, uy, ¿pero esto qué es? Digo, ¿qué pasa? Dice, ay, mujer. Pero echándose mano a la cabeza le decía, si eres muy joven, ¿cómo te has dejado tanto? Esto no sale de la noche a la mañana. Yo, ¿pero qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Que estás llena, completamente llena. Estamos a día 15 del mes de Navidad. Me dice, si llegas a Navidad, si es que llegas, porque no sé si vas a llegar, despídete de tu familia, que te mueres. Si yo no sé cómo estás de pie. Y me quedo mirándola y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Dice, es que no entiendes lo que te estoy diciendo. Estás llena, no hay operación. Te puso la comparanza de un árbol de Navidad. Dice, mira, ¿tú ves ese árbol de Navidad como está lleno? Digo, sí. Pues mira, si está lleno, tú tienes 7 veces más. ¿Lo estás entendiendo? Y no podemos coger y vaciarte, literalmente. Porque claro, yo le dije, digo, ¿y qué pasa? Y si me los van quitando, dice, ¿pero qué te piensas? ¿Que son como esas bolitas que podemos quitarlos nosotros? Eso es imposible. Está llena y eso lo tienes muy avanzado. Pues casi que si llegas a Navidad, pues te despides de la familia. Aquí no dejamos entrar a nadie. Pero como tú estás, porque yo le dije, digo, bueno, para ti la última palabra, ¿quién la tiene? Todo lo que vais cogido lo tienen que analizar, ¿no? Dice, sí, pero tú me ves la edad que yo tengo. Yo llevo toda la vida trabajando en esto y yo sé lo que estoy viendo. Y estás llena. Y te estoy diciendo que te vas a morir. No te entra en la cabeza, no tienes no sé, es que no te entra en la cabeza, muchacha. Y yo le dije, dice, es que estás en estado de shock, de ese que dice. Dice, no, y no me estás escuchando. Y le dije, sí te estoy escuchando. Pero bueno, tú tienes que llevar esto a que lo analicen y ya te dirán lo que es, ¿no? Vale, pues si te quedas tranquila con eso, sí. Pero yo ya te estoy diciendo lo que estoy viendo. Digo, vale. Digo, pues para mí la última palabra la tiene Dios. Amén. Digo, y el Espíritu de Dios que mora en mí, digo, me está diciendo que yo no voy a morir, sino que voy a contar las obras que Jehová ha hecho en mi vida. Digo, y te digo más. Digo, tú dice, y me dice, ¿crees más en tu Dios ese que dice que los médicos somos reales? Y
empezó ella a hablarme así. Y le digo, sí, pero los médicos estáis puestos por Dios. Y todo lo que ves está creado por Él. Digo, y te digo más, vendré aquí y en este mismo despacho, aquí mismo me darás unas pastillas. Y con ese tratamiento se me va a quitar. Digo, pero que sepas que no va a ser el tratamiento, vas a ver la gloria de Dios en mi vida. Le dije, y si no crees, cuando termine este proceso, porque va a terminar, vas a terminar creyendo. Y me dice, bueno, lo que tú digas, se pensaba que se había ido la cabeza. Dice, no dejamos entrar a nadie, pero visto lo visto, llama a la enfermera y le dice, sal afuera y pregunta por los familiares de Pilar Silva y que entren, que vamos a explicar lo que hay, porque ella no le entra en la cabeza. Le digo, espera, yo no sabía eso. Digo, dame que quiero firmar para que nadie sepa nada de mí. ¿Cómo? Digo, que mis cosas no quiero que las sepa nadie. Firmé y estaba prohibido que alguien entrara a la consulta. Prohibido de que por teléfono daran lo que fuera de información, ni cuando eran las citas se las podían dar a nadie si no era a mí. Salgo y claro, salí la médica y decir, iban a entrar los familiares, pero Pilar no ha querido. Imaginaros la que se me vino encima. Cuando salgo todos con una cara, mi madre, mi suegra, las niñas, bueno, el pastor entró, que iba a tirar la puerta abajo. Y me quedo mirando y digo, no, y yo riéndome, pero salí mareada y todo, de todo lo que me habían hecho. Digo, nada, que hay unos bultitos y tienen que analizarlos. Y me dice, ¿pero cómo unos bultitos? Digo, sí, digo, mamá, digo, mira, ¿veis ese árbol de Navidad? Pues me han dicho que estoy así, y me lié a reírme. Y ella, pero Pili, ¿qué es esto? Que, bueno, quisieron entrar, los médicos no los dejaron entrar. Y me voy. Cuando me llaman para darme el resultado, yo a todo el mundo le dije, me han dicho que no, que es como una reacción y no saben lo que es. Pues me dijeron que estaba compuesto de 4 y de esas enfermedades feas. De esos 4 eran los peores que hay. Y me dijeron, esto no está visto lo que tú tienes. Porque solamente con uno no contamos con la persona. Tú tienes los 4. Bueno, pues me coge y me dicen, ¿quieres que probemos con un tratamiento? Porque yo decía que a mí me daran un tratamiento y un tratamiento. Empezaron a decirme muchas barbaridades que podían pasar con el tratamiento. Le digo, vale, digo, yo me lo tomo. Digo, pero recétame estas pastillas. Digo, que cuando vean estas pastillas no se van a asustar y se van a pensar que es cualquier tontería. Iba a la farmacia, cogía las otras pastillas, las metía dentro de la caja de la otra, bueno, un desastre. Total, cada nada de tiempo me llamaban, baja que tenemos que volver a hacerlo, baja que tenemos que volver a hacerlo. Y bueno, cuando me hacían las biopsias, las pruebas esas, pues no era una cosa así muy agradable, ¿no? Pero bueno, en una de esas le digo yo, Señor, no le digas nada a tu siervo. Aquí en la iglesia me veían que cuando el pastor oraba y se liaba a ministrar, yo huía. Cogía a la niña o me ponía para allá, digo, madre mía, Señor, la que se puede liar. Y en una de esas me dice el pastor, Pili, ven. Y oremos por una persona que estaba mala, tenía como biomas y eso ahí en el útero. Pues yo cojo, le pongo la mano y desaparece lo de ella. Y yo entré y digo, a la señora, ¿y ahora en esta enfermedad también? Digo, ahora todo lo que las personas tienen van desapareciendo. Digo, bueno, señal que vamos subiendo de nivel. Y cuando me voy ahí me dice el pastor, oye, ven aquí. Pero así, voy yo y así. Y empieza a profetizarme y me pone las manos, que creo que ese vídeo estaba por ahí grabado. Y empieza a profetizarme y me dice, porque no vas a morir. Me dice, verás a tus nietos, porque yo te prometí darte descendencia. Y es más, llegarás a ser la anciana trabajando en mi obra, tal. Y me dice, y verás a tus nietos. Y empecé a llorar. Aleluya. Cuando termina todo me dice, Pili, ¿por qué te ha dicho eso el Señor? Cuéntame qué te ha pasado. Digo, nada. Más o menos le dije algo, pero no de lo que era.
Digo, yo la verdad, digo, pues lo pienso, Paco, tal. Intenté desviarlo. Al poco tiempo, en una administración que estábamos aquí en la iglesia, coge y me dice, me pone las manos y me dice, así te dice el Señor, ya te he sanado. Y de verdad que solamente Dios y yo sabemos los dolores que yo tenía. Eran dolores que no se iban. Eran todo el día. Y cuando me dice eso, siento un fuego que me ardía, pero era un fuego diferente. Yo sé el fuego del Espíritu Santo cuando siente el fuego, ¿no? Era un fuego de sanidad. Dije, uy, este fuego me está sanando. Y literal, fui al médico y me dice, pues mira, yo no sé lo que está pasando aquí, pero es que no hay nada. Pues sin haber nada, estuvieron 5 meses más con el tratamiento y haciéndome biopsias y tal. Me coge el pastor aquí y me dice que ese vídeo también tiene que estar por ahí. Me llama y ese día yo me sentía muy mal, que le dije a la Valeria y a las niñas que estaban aquí, ay, se ve que lo del riñón que me está dando otra vez. Me llama el pastor, ora por mí y me dice, ya te he sanado. Me tenían que volver a hacer otra vez la biopsia, porque eran muy pesados con eso, no le entraba en la cabeza de que lo que había desaparecido. En algún lado tenía que estar, pero no estaba. Aleluya. Y me dice, ya te he sanado, y no solamente eso, sino que lo que tú no ves, yo lo veo, y yo ya he depositado en ti este varón. Y me dice, donde será mi profeta y predicará a las naciones. Amén. Dice, te voy a volver a llevar a la sala de aquel hospital donde tú me dijiste, Señor, ¿por qué? Gloria a Dios. Pero no saldrás con tus manos vacías, saldrás con tu varón en los brazos. Amén. Y bueno, efectivamente, como la iglesia sabe, a los días me llamaron para hacerme lo de la biopsia, bajé y cuando Dios tiene algo y Dios quiere hacer algo, toma el control de todo. En los otros casos que pasemos, los médicos no estaban tomados por Dios. Yo decía, digo, es que van en contra, y sin en cambio en esto pues fue todo diferente. Llegué y me dice, Pilar, ¿estás embarazada? Porque me quedé más delgada y tenía barriga. Digo, no. Dice, ¿cómo que no? Vámonos, que te voy a mirar aquí. Me hacen una ecografía y empiezan a entrar médicos. Y venga médico, y yo allí. Y yo, ¿pero qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Que esto no lo hemos visto, vamos, en mi vida. ¿Qué es esto que estoy viendo aquí? Dice, mira, yo soy la que te ha llevado desde el principio. Si no soy yo la que te lleva, yo digo que se han equivocado o que estoy mirando a otra persona por dentro. Es que no hay nada. Digo, claro, si te lo dije. Dice, no. Es que aparte de que hay un útero nuevo, ovarios nuevos, todo nuevo por dentro, dice, hay un bebé dentro. Amén. Digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, y está hace 2 meses y pico. Y me escuché el corazón. Y bueno, y para la gloria del Señor, pues lo que Dios promete lo cumple. Amén. Sé que el testimonio es un poquito largo, pero bueno, creo que era necesario también de que lo que Dios hace en nuestras vidas, demos el testimonio, de que las personas sepan que sea la situación que sea la que estés pasando, ten paz en tu corazón. Amén. Y sobre todo ten fe. Amén. Y dale a Dios lo mejor de ti en tu peor momento. Amén. Porque si hay algo de lo que a Dios le agrada, es cuando estamos pasando una situación crítica y en vez de haber una queja en nuestros labios, hay una alabanza a Él. Amén. Amén. De verdad que cuando se entra en ese canal, ¿no? Como yo digo, en esa relación con la persona del Espíritu Santo, con Dios de tú a tú, pase lo que pase en tu vida,
siempre vas a saber que todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Amén. Y cosas que les hemos contado no son cosas fáciles. No son cosas que porque, no sé, me tiran de la casa, la gente se pone en contra, la economía va mal. Que bueno, por eso también hemos pasado, pero yo creo que todo. Son cosas que tocan las fibras más sensibles del alma y del corazón de la persona. Pero cuando se es fiel a Dios, Dios recompensa. Amén. Y bueno, la iglesia lo conocéis, pero quiero que me traigan por aquí a mi profeta. Quitar la manta, que te enseña su manta. Dios os bendiga. Amén. Aleluya. Esperaros que va a predicar él hoy, ¿eh? Pon la manta que vean. A ver si se lee. Aleluya. Alguien lo lea en voz alta, por favor. Soy la promesa de Dios cumplida en mis padres. Profeta Paco Amador Silva. Miren, Dios es bueno. Amén. No lo digo ahora porque tenga a mi hijo ni a mi bebé. No lo digo por eso, ¿eh? Yo he estado en medio de la sala de un hospital y he dicho, Dios, tú eres bueno. Amén. Mira, el mes y medio que se pegó la pastora a ingresar cuando se equivocaron los médicos. Yo no dormía por las noches. Después de todo tenía ataques satánicos muy fuertes. No dormía, tenía opresiones muy fuertes. No me podía mover de allí, de la camilla. Cuando llegó ya los últimos días le dije, ¿por qué has permitido esto, Señor? Y me dijo el Señor así, he permitido que no durmieras todas estas madrugadas, me dormía a las 7 de la mañana, para despertar en ti una nueva unción. Yo me vi de una visión en el aire y veía como reprendía demonios y caían al suelo y me dijo el Señor, aún aumento en ti la doble porción de la liberación. Amén. Amén. Recuerdo que un hombre que evangelizaba por las calles una vez vino aquí, le puse la mano y le dije, tú que tomas alcohol que a nadie se lo dices, porque tienes una depresión, suéltale, es un espíritu. Y él dijo, ¿cómo? Pero ¿cómo? Yo no sabía ni que estaba así. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces vamos a pasar por tratos, pero no es porque Satanás te ha atacado ni te va a hacer mal. O sea, Satanás, que Dios lo reprenda, Amén. es el perrillo de Dios. Él hace lo que Dios le dice. Y muchas veces, vamos a usar esta expresión, es como que te lo echa para que cojas temor y te encierres en la casa de nuevo. Escúchame bien. Te voy a recordar algo y a todos los que nos están viendo por las redes. Vamos a recordar el día malo que tuvimos como aclamábamos a Dios. Vamos a recordarlo, ¿vale? Todos. A un día que tuvimos malo, Señor, sácame de aquí, y Dios te sacó. Imagínate si Dios te dejara siempre igual. Seríamos los ungidos. Ni Timmy Joshua, ni Juan Carlos Harrigan, seríamos los mejores. Pero una vez que se va el temor, nos olvidamos, Salvita, tío, Moisés, nos olvidamos de Dios. El ser humano somos malos, pero Dios es bueno. Amén. ¿Sabes? ¿Me dejan 5 minutos más? Amén. Le pregunté una vez al Señor, ¿por qué le das hijos a quien no se lo merece y a quien se lo merece no se lo das? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Para que cuando un día estén delante de mí no me tengan nada que reprochar. Y me tengan que decirme, esto me habló palabra, Dios, me tengan que decirme, Señor, yo es que te pedí un hijo y no me lo diste, por eso no fui al culto. Muchas veces no te has preguntado, ¿por qué ese que hace cosas malas le va bien en la vida? No es que le vaya bien en la vida,
es que Dios le está dando, no es Satanás, que Satanás no tiene parte ni suerte. ¿Me estoy explicando o no? Amén. Para cuando un día se pongan delante del juicio de Dios, vamos a decir, ponen una pantalla, pues no te acuerdas que te lo di, y no tendrán ni que hablar. Pero ¿sabes por qué tú lo que le estás pidiendo no te lo ha dado aún el Señor? Porque sabes que aunque no te lo dé, le amas. Amén. Lo digo en el altar de Dios que estamos y tengo a testigos. Yo dije, Señor, cuando conocí a Dios, mira, cuando uno se enamora de Dios, el vacío se le llena. Los hijos no te llenan el vacío del corazón, la familia, nadie. Es un amor, tú los quieres, pero el vacío de verdad, hay un vacío aquí dentro del ser humano. Dice la Biblia que Él es la piedra de ángulo y lo único que encaja aquí es Cristo Jesús. Amén. Yo dije, Señor, yo acepto no tener hijos, pero sana a mi mujer. Cierto. ¿Verdad, tío? Cierto. Lo dije. La segunda vez, Moni, que me pasó, dijo, ahora el Paco cae, porque a él le gusta la juerga, le gusta fumar. ¿Y sabes qué decía yo entre mí? Yo escuchaba a la gente como decía eso. No sabéis que me he enamorado de verdad. Amén. Y cuando uno se enamora, a que cuando te pasa algo no le echas las culpas a tu mujer, porque le amas. Amo a Dios, aunque hay cosas que no me gustan y no entiendo. Dice la Biblia, lo que no entiendas hoy, lo vas a entender mañana, en el libro de Juan. No está hablando en la tierra, porque en la tierra hay cosas que nos ocurren que no las entendemos. Pero ¿por qué me ha pasado esto? Está diciendo cuando estemos en el cielo. Y te voy a decir esta. Dale gracias a Dios por el tiempo que tuviste a tu padre en la tierra. Dale gracias a Dios por el tiempo que lo estás teniendo. Y no digas más, ¿por qué te llevaste a mi familiar? ¿Lo tuviste? ¿A que lo aprovechaste y lo abrazaste? Dale gloria a Dios que lo pudiste abrazar y lo conociste. Porque hay personas que por desgracia no han podido conocerlo. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que te quita también. Amén. Porque lo que te quita es para bien para tu vida, aunque no lo entiendas en el momento. Y hay gente de tu alrededor que se van a quitar de tu lado, pero no es por mal, es porque es beneficio para tu ministerio, si no, no encajas. Porque siempre que me arrimo al lado del familiar, esto es profético, al familiar de alguien siempre tenemos discusión. ¿Sabes por qué? Porque no quiere Dios que te juntes más con esa persona. Hola. No. Porque siempre hay conflicto y tu ministerio no prospera, ni tu vida prospera espiritualmente por este caso. Sepárate un poco, hazte un apartado con Dios de tú a tú. Amén. El mismo médico que me cogió y me llevó la segunda vez, estoy hablando de la segunda vez, que ahí lo pasemos muy mal también. Porque metió en un hospital, se dice fácil, el proceso se ha dicho fácil, ¿verdad? Pero hay que pasarlo, hermano. Hay que pasarlo, no es fácil, El mismo que me cogió con la camilla y se la llevó, le pregunté, ¿pero qué ha pasado? No sé, te quiere ver, era un doctor anciano. Y yo entré, no me dejaban entrar por el COVID, entré y dije, dime la verdad, séme sincero, ¿eres un hombre? Y me dijo, sí. Digo, ¿a qué está ahí el bebé? Y me dijo, sí que está. Llamé a mi madre, llamé a mis familiares y le dije, está el bebé ahí. Le dije, un día me verás con mi hijo en mis brazos. Porque me habló y me animó muchísimo. Y los otros días fuimos a una revisión y le dije, mira, me conoces, no me acuerdo, ¿te acuerdas que me bajaste en la camilla que iba llorando por mi mujer? Me dio un abrazo. Recuerdo que en la sala, en una sala que estábamos, que fue cuando a ella, sí, la segunda vez, pues le tuvieron que limpiar, ¿sabes? Para quitarle todo. Estaba solo, no dejaban entrar a nadie y yo lloraba y lloraba a Dios. Porque la vida a veces te duele. Pero mira, conozco a alguien que es un experto en sanar las heridas que el médico no las sana. Amén. Que el psicólogo no las sana. Amén. Que el doctor no las sana. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Y no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo. Y Él sana. Reprendo al diablo que te acusa y te dice que no vale, que no sirve y que no vas a llegar. Declaro y profetizo que llegas, que sirve y que vas a llegar a lo que Dios te ha dicho, aunque no le guste al diablo.
Te suelto algo. Cuando Dios cumpla la petición que hay en tu corazón, no te vayas al mundo a celebrarla. He visto muchos casos. Hay una petición de una mujer que está subiendo al trono de Dios, ya lo escuchó. Es profético lo que estoy diciendo. No lo celebres en el mundo. Dale gloria a Dios y celébralo en Dios. Amén. Porque lo que Dios te da es para Él. Amén. En esa misma sala dije, un día pisaré con mi hijo. Y los otros días estuvimos. Amén. Y mi mujer estaba dando algo y estuve en esa sala. Aleluya. ¿Sabes cuando Dios tiene algo con alguien? ¿Me dejan un minuto? Amén. Aunque al diablo no le guste. Aunque al diablo y a los hombres no que te quieran ver prosperar ni avanzar. Yo empecé aquí con 3 personas, me decían que a los 2 días iba a cerrar la iglesia. Vamos para 9 años Amén. y muchos más años que me quedan. Aleluya. Le serviré a Dios aunque sea. Yo le sirvió predicando en las calles, no tenía iglesia. ¿Se acuerda, tío, que íbamos a buscar locales? ¿Verdad? Y a mí no me hace falta un local ni un púlpito para hacer culto a Dios. Os lo prometo. Abuelo, ¿te acuerdas cuando hacíamos los cultos en la casa? A mí no me condiciona. Mira, el local no es el culto, somos nosotros. Somos templo, esto es un lugar que nos reunimos. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Termino con esto. En el mismo lugar que tuviste el fracaso, profetizo que Dios te dará la victoria. Amén. No me has creído. En el mismo lugar que tuviste el fracaso, yo profetizo que Dios te dará la victoria y saldrás en victoria. Amén. Era mujer a ti. Así te dice Dios. Amén. Tú pasaste mala situación en tu vida en el pasado. Yo no te conozco, tú lo sabes. Nadie me habló de tu vida. Pero el Señor dice, en este año que entramos, te voy a recompensar. Y todo el maltrato psicológico que te daron en el pasado, Dios puso ese varón a tu lado, porque te voy a levantar y hay un llamado en vosotros, porque a los dos. Y el vacío que tú tenías solamente era Dios, y hoy Dios está llenando el vacío que tú le estabas pidiendo a Dios. Te entrego lo que me estabas pidiendo. Anoche hablaste conmigo, dice el Señor. ¿Te acuerdas? Te he escuchado y voy a... Alguien me diga, Me dejan tengo ganas de profetizar hoy.